Continúa la lectura del documento de trabajo para el 11º Sínodo Arquidiocesano de Córdoba, sección segunda, punto número 5, sinodalidad y sínodo. No es lo mismo sinodalidad y sínodo. Puede haber sinodalidad sin sínodo y puede haber también sínodo sin sinodalidad. La sinodalidad es una característica constitutiva de la Iglesia Comunión, un paradigma que genera un estilo y una espiritualidad eclesial independiente de la realización concreta de un sínodo. Es la experiencia consciente de un caminar juntos como pueblo de Dios, donde cada miembro de la Iglesia particular se reconoce y se siente parte del cuerpo, y la opción misionera capaz de transformarlo todo es una fuerza dinamizadora y movilizadora que hace salir de la autorreferencialidad. Un sínodo, por su parte, es una convocatoria extraordinaria de un obispo a su iglesia particular para la consideración de diversas temáticas de estudio y discusión en un proceso pastoral y canónico que se hace camino comunitario y participativo. No es colegio deliberativo y vinculante para el obispo, tampoco es una asamblea parlamentaria o de simples acuerdos por mayoría. Es un proceso participativo de discernimiento pastoral que asume el diálogo y el consenso lo más amplio e inclusivo posible, en un clima de comunión, oración, compartir fraterno y atención al espíritu para establecer prioridades, criterios y normas pastorales concretas. Es un acontecimiento eclesial de gracia que supone la madurez de una iglesia particular para la escucha, la conversión y la acción. Una instancia de cooperación cualificada de los miembros de una iglesia para con el ministerio del obispo. En definitiva, es un llamado particular a la que se siente convocada una iglesia particular para discernir la voluntad de Dios. Constituye una gracia única, histórica, extraordinaria, singular, profética, misional y pastoral. Es una asamblea representativa de todo el pueblo de Dios que camina en una iglesia particular, la cual es convocada por su obispo para encontrarse fraternalmente, dialogar, discernir, celebrar y legislar sobre algunos aspectos de la vida eclesial que sean de particular interés. Es ante todo una gracia de Dios, histórica, profética y extraordinaria. Es una gracia histórica, señala distintas etapas en el proceso de una determinada comunidad eclesial. Es una gracia profética, discierne los signos de los tiempos en una comunidad que se pone a la escucha de lo que Dios quiere y pide de ella. Supone estar contemplativamente atento a lo que el Evangelio dice en el discernimiento comunitario. Es una gracia extraordinaria, marca un antes y un después en la memoria eclesial. Nos hace conscientes y corresponsables del rumbo a seguir. No es un don ordinario y habitual, es singular y significativo. El sujeto eclesial del sínodo es la comunidad entera. Todos somos agentes sinodales, destinatarios e interlocutores. Hay quienes por su rol y función están más comprometidos. Sin embargo, todo bautizado miembro de esta iglesia particular está convocado desde su lugar a participar. Continúa la sección segunda, punto número 6.
Momentos del proceso pastoral del sínodo. El complejo proceso pastoral de un sínodo supone ciertos grandes momentos. El momento pre-sinodal de convocatoria, información y preparación espiritual pastoral, donde prima la escucha a Dios y a la comunidad en el discernimiento reflexivo y orante. El momento sinodal de consulta a todo el pueblo de Dios, con participación comunitaria de todas las comunidades eclesiales, parroquias, escuelas, movimientos, congregaciones religiosas y otras instituciones y organismos eclesiales, insertas en las zonas pastorales donde se da el encuentro, el diálogo y la producción en equipos, remitiendo a la Vicaría Pastoral de la Arquidiócesis todos los insumos realizados. En esta fase se lee y se interpreta todo lo que la comunidad expresa y también aquello que la comunidad no expresa y forma parte de la comunicación. Hay silencios y no participaciones, entre paréntesis por muy diversas razones, que hay que dilucidar, ya que también hay una palabra dicha sobre el sínodo que está en silencio y es parte de los desafíos. Las ausencias, entre paréntesis con o sin crítica, el silencio o el desinterés, entre paréntesis de dentro y de afuera, son interpelaciones. Son parte de las periferias que hay que oír, gritos mudos que deben ser asumidos desde una interpretación inclusiva que enriquece. Quedarse solo con lo que se ha dicho y escrito puede implicar situarse en la conformidad de la comodidad. La invitación es a salir y escuchar. Dios puede decirnos sus palabras desde las personas de dentro, desde las personas de afuera y desde las personas ausentes, silenciadas y autosilenciadas. ¿Cómo acoger ese desafío en el camino sinodal si en verdad se quiere escuchar al Espíritu? Es siempre necesario vislumbrar otras facetas y no quedarse solo con lo que el pueblo de Dios y la realidad expresan. Todo lo que Dios realiza es bello y plural en sus aspectos más diversos y hasta contrapuestos. Un corazón pacificado reconcilia todo. Se necesita la humilde sabiduría de la fe para caminar sinodalmente con todas sus exigencias. El momento narrativo donde todo lo producido se compagina lógica y redaccionalmente en un proceso complejo de escritura colaborativa, comunidades, equipos de redacción zonal y equipos de relatores, para dar a luz diversos textos o informes del sínodo que constituyen la matriz teológica, pastoral y literaria del documento de trabajo, que es preciso que cada sinodante tenga y lea antes de la realización de la asamblea sinodal y que es la base del diálogo, de las intervenciones y del discernimiento. Este momento es fundamental, ya que lo escrito forma parte de la memoria histórica del sínodo para las generaciones venideras. En esta etapa se otorga al pueblo de Dios la devolución de sus participaciones, dando garantía de que lo dicho y escrito forma parte de la escucha sinodal y han sido asumidos en los textos e informes que sirven de base, junto con otra bibliografía y fuentes de la redacción del documento de trabajo. El momento de la formulación escrita del reglamento del sínodo y de la construcción del perfil de los participantes del aula sinodal, quienes representan a las comunidades y a los organismos eclesiales, entre otros participantes.
El momento del aula o asamblea sinodal es el punto culminante de todo el proceso sinodal, expresión de comunión en la pluralidad donde se realizan las propuestas, los debates, las intervenciones, las deliberaciones, los trabajos en grupo de los diversos participantes y equipos del sínodo. Es un momento fuertemente deliberativo, marcado por la oración, la celebración, la escucha, el diálogo, el discernimiento comunitario y los consensos. Las distintas sesiones de la Asamblea Sinodal se abren a la escucha del espíritu que guía a la Iglesia particular en una recepción orante y dialogal de todos los miembros del pueblo de Dios. Se escucha a los que están adentro y afuera de la Iglesia, a los alejados, a los excluidos y a los olvidados, a los que pertenecen a otras confesiones religiosas y a los que no creen. Es un desafío donde todas las voces tienen, según el modo previsto, cabida y acogida. Esta escucha difiere de las encuestas de opinión, ya que reclama un discernimiento del espíritu que se manifiesta también en esas voces. Hay que pasar de las opiniones a los consensos, aunque no se trata solamente de ponerse de acuerdo, sino de escuchar juntos lo que el espíritu dice. El momento de la asamblea sinodal ha sido previa y largamente preparado por diversas instancias que incluyen la redacción del reglamento del sínodo, las consultas, el trabajo y el estudio, la realización de informes, las reuniones de los diversos equipos, la redacción y la lectura del documento de trabajo, etc. Las intervenciones y propuestas sinodales realizadas en la Asamblea son recopiladas por la Secretaría del Sínodo en el texto llamado Relación Final, el cual sirve posteriormente, entre otros, para la normativa postsinodal. La dinámica del aula sinodal consta de un momento de escucha, de círculos menores de trabajo y de elección de las propuestas. El momento post-sinodal, en el cual las deliberaciones sinodales generalmente derivan luego en alguna normativa post-sinodal de carácter canónico pastoral para toda la Iglesia particular. Los acuerdos se realizan con el consenso del cuerpo eclesial en sus distintos niveles de representación. Además se comunica a todo el pueblo de Dios y a toda la sociedad las conclusiones sinodales en un clima de celebración y de acción de gracias. Se inicia así una progresiva decantación y apropiación de los frutos del sínodo y de sus conclusiones, acuerdos y normativas en instancias legislativas y prácticas. En esta fase el sínodo es una gracia normativa en virtud de la facultad que tiene el obispo de legislar para su iglesia particular. Es la etapa de las formulaciones y las normativas sinodales donde se designan equipos de acompañamiento y de seguimiento para su aplicación y evaluación. La implementación práctica de las decisiones forma parte de la gracia sinodal que se irá desplegando y plasmando de manera paulatina. No hay que identificar al sínodo sin más con su documento final. Ese es seguramente uno de sus frutos, aunque ciertamente no agotará la riqueza de toda la experiencia sinodal. A partir del documento post-sinodal se inicia la puesta en práctica de las orientaciones pastorales, las cuales son vinculantes para todos los miembros de la Iglesia particular. La apropiación pastoral y la fase de implementación de las orientaciones de un sínodo requieren de un tiempo relativamente prolongado. Todo este complejo proceso es generado por una gracia muy fecunda y profunda que se caracteriza por un espíritu, un estilo y una metodología sinodal que es necesario capitalizar como experiencia eclesial más allá del sínodo.
Continúa la sección segunda, punto número 7. Primer anuncio y sinodalidad. El primer anuncio es una problemática pastoral fundamental en la evangelización actual. Siendo el tema del 11º sínodo, es preciso encontrar una vinculación intrínseca, teológica, pastoral y espiritual entre el paradigma eclesial de la sinodalidad y la necesidad del primer anuncio. La Iglesia sinodal tiene una manera particular y un estilo propio de comunicar, de vivirlo y de testimoniar el primer anuncio. El anuncio del Evangelio se apoya en una lectura previa de los signos de los tiempos y en una lectura de la situación de los destinatarios. La vida sinodal de una iglesia particular es la puesta en marcha de un proceso comunitario de discernimiento del contexto en el que está llamada a anunciar el Evangelio y de la conversión misionera que exige el anuncio en tal contexto. El Papa vuelve sobre ello frecuentemente, vinculando siempre este discernimiento realizado bajo la modalidad sinodal a la actividad misionera de la Iglesia, religando siempre la vida sinodal a lo que constituye su finalidad, el anuncio del Evangelio. El primer anuncio transmitido desde la sinodalidad de la Iglesia implica una invitación al discipulado misionero como creyentes protagonistas, a la pertenencia comunitaria, a la construcción responsable y ciudadana de la sociedad y de la cultura, a la lectura sapiencial de los signos de Dios en el mundo, a ejercer la autoridad como humilde servicio, a la conciencia de pertenencia a una minoría sin privilegios, a dignificar la vida y a humanizar la fe, entre otras cosas. La sinodalidad eclesial, como ninguna otra característica eclesial, nos invita a renovar la frescura del primer anuncio evangélico. Pregunta para el discernimiento. ¿Cuáles son los ámbitos de sinodalidad que ya existen en la estructura ordinaria de nuestra Iglesia arquidiocesana? ¿Cómo revitalizarlos?